Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes, buenos días. A la hora que nos escuchas, a la hora que nos veas, te damos la bienvenida el día de hoy a un capítulo más de Letras Habladas, el podcast oficial de Filosofía en la Red. Como siempre, me acompaña mi co-host y mi amiga Aranza Sánchez Romero. ¿Qué tal, Ari? ¿Cómo estás? Hola Miguel, muy bien. ¿Y tú cómo estás? Muy bien, feliz por un capítulo más, un episodio más acá de Letras Habladas, en donde, bueno, diseccionamos la filosofía, la aterrizamos y la hacemos lo más mundano que podemos y lo más entretenida. Entonces, esperamos que no se aburran a lo largo de estos minutos y que si es la primera vez que nos escuchas, que nos ves o que nos acompañes, bueno, si no estás suscrito, pues te des like, que te suscribas y que nos acompañes ya sea en podcast o por YouTube, en donde como siempre andamos por acá molestando las mentes inquietas del mundo de la curiosidad y del saber, pues todos los jueves. El día de hoy tenemos un programa súper interesante, súper polémico y divisorio y no sabemos si es bueno o es malo. Eso es parte de lo que vamos a descubrir el día de hoy. Vamos a hablar sobre qué tema, Ari. Vamos a hablar sobre quizá el tema más polémico en torno a la ética, que es el relativismo moral. Así es, entonces, antes de darle para adelante, antes de continuar y antes de empezar con si la moral es relativa o no, vamos a la intro y arrancamos. Ari, pues como bien dices, estos temas, sobre todo la moral, y cuando mezclamos cosas como ser bueno, ser malo, siempre genera como que muchas contradicciones y muchos puntos ahí justapuestos. Creo que una de las cosas importantes, y lo mencionaba Ari antes de comenzar a grabar, es antes incluso de irnos a moral, a ética y estos conceptos, podríamos hablar un poco de la verdad, en el sentido muy ambiguo, pues bueno, quizá después profundizaremos concretamente en ese tema que no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero es un tema de los que más me frustran, trauma y emocionan. Es lo que es, si es la verdad, si existe o no. Pero en ese sentido, ¿cómo podríamos entender la verdad? ¿O qué es la verdad? ¿Hay verdad? ¿Cómo ves tú esto, este elemento que llamamos tanto, buscamos tanto, pero que genera mucho conflicto? Pues yo creo que como tal cual como lo dices, ¿no? O sea, el tema de la verdad es una de las grandes preguntas de la filosofía, ¿no? Que básicamente podríamos resumir en una pregunta, ¿no? Es si hay verdades universales, o más específicamente si hay una verdad universal, ¿no? Porque una cosa es tener una verdad universal y otra que haya ciertas verdades universales, ¿no? Y con esto me recuerda también a una creencia, ¿no? Puede decirse una frase que de repente escuchamos muy seguido que dice, yo no confío en todos los siempre, en todos los todos y en todos los nunca, ¿no? Entonces, creo que sí es así y sobre todo, bueno, ya lo iremos viendo, pero sobre todo con este tema del relativismo moral, me parece que es mucho más evidente esta cuestión en la ética que hace que se retrate el por qué es complejo hablar de la verdad, ¿no? Yo no creo que como tal haya una verdad que se ajuste específicamente a todos. Y bueno, si esto no se ajusta a todos, quiere decir que al final de cuentas no es una verdad, ¿no? Porque podrá ser una verdad para alguien, podrá, por ejemplo, ser una verdad para Miguel, pero al final puede no ser una verdad para mí. Yo no sé si todas las verdades se ajusten. Recuerdo que también en la carrera llegué a ver a un profesor que decía es que no hay verdades universales, quizás hay más verdades particulares. Eso sí lo creo. O sea, creo que quizá como es un poco más creíble, pero creo que cuando se trata de algo universal, siempre hay que ir con cierta cautela, ¿no? Respecto a lo que estamos diciendo. Eh, Puede que algunas apliquen para, pues sí, para la mayoría, por ejemplo, a lo mejor una verdad universal sería que todos los seres humanos nos vamos a morir. Esa sería una verdad universal. Creo que hasta ahorita no ha habido ningún ser humano que haya evadido la muerte, pero bueno, también si ustedes buscan en internet y si nos adherimos como tal a ciertas religiones como tal, nos damos cuenta que, bueno, esa verdad a lo mejor en algunos contextos puede no ser creída, ¿no? Y bueno, tampoco a nosotros nos consta en este caso, por ejemplo, de qué pasa después de la muerte, o si puede haber alguien que realmente no exista. Entonces creo que hay muchas preguntas ahí, pero yo confiaría como más en las verdades particulares. No sé qué piensas tú.
Y una de las aprendizajes, lecciones que tuve con estudiando ciencias religiosas es precisamente este impacto con el concepto de verdad, porque quizá por la tradición judio-cristiana, por todos estos elementos, tendemos, ¿no?, a siempre la verdad, específicamente en contextos religiosos, pues Dios como la verdad absoluta, en otros conceptos más arcaicos, más mundanos, ¿no?, cosas como la justicia, la moral, bla, bla, bla. Pero cuando descubres o entras a estas amalgamas de creencias en donde puedes ver que una persona de un país concreto, de una civilización concreta, cree de una manera y vive una religiosidad de una manera muy específica, empiezas como a tener un espacio de open mind muy interesante que te hace, si no es cuestionar quizá lo que crees, o sí, es como entender que hay diferentes maneras de expresión. Y en ese sentido creo que, bueno, a mí me ayuda mucho, me conflictó, fue parte de la culpa con este síndrome que tengo con las verdades, en donde para mí también no es que no concibo como la idea de una verdad absoluta, creo que depende de muchos factores. Incluso, bueno, ahorita hablando de la vida después de la muerte, bueno, podríamos catalogar también verdades como argumentos físicos a lo que es una verdad más ontológica, una verdad más conceptual, ¿no? Como simplemente que es la justicia o que son estos elementos que pueden tener diferentes vistas, diferentes entendidos y que también pueden ser vividos de diferentes situaciones, ¿no? Para alguien rico que puede pagar un abogado, pues probablemente la justicia sea lo que el abogado quiere que sea, y para alguien pobre que no puede pagar un abogado y que tiene un abogado de oficio, pues la justicia va a ser lo que le alcance y lo que la ley le permita jugar o no jugar con ellos. Entonces también las vivencias, el cómo se experimenta algo, también complementa algo, la verdad. Creo que la verdad en sí o estos conceptos van más también en la vivencia, en la forma en cómo lo experimentamos. Y una manera muy interesante es que todo esto del relativismo nos permite ser open mind, o nos debe de exigir ello, porque al final del día, cuando nosotros entramos a ideas o a conceptos o de una manera muy cerrada, como incluso puede ser desde filosofía, como que a veces mi verdad es lo que dice Kant, o mi verdad es lo que dice Nietzsche, y solo yo le creo a Platón, y solo yo le creo a fulano, y no nos permitimos romper estos paradigmas y no nos abrimos a más oportunidades. Va a ser muy cliché, va a ser muy sonado, pero una de las formas creo que más bonitas y más simples que da la vida para descubrir diferentes realidades es viajar, no solo a nivel internacional, no tienes que ir al otro lado del mundo para descubrir diferentes entendidos, sino incluso afuera de tu comunidad, fuera de tu estado, fuera de tu ciudad, y ver que hay otros elementos, hay otras personas que experimentan, que viven y que sienten de manera diferente lo que tú mismo experimentas y vives. Evidentemente, cuando tienes estos conflictos culturales con personas pues, de otros países, tienes o dos sopas, ¿no? Tienes la situación de o lo aceptas y lo abrazas y lo toleras o te conflictúas. Pero esta situación, este balance, te permite crecer, porque puedes ver gestos, puedes ver reacciones que te llevan a valorar qué tanto realmente lo que tú dices que está correcto y lo que para allá vamos. Muy importante, lo que tú sientes que es lo adecuado, pues es realmente lo adecuado o simplemente es lo adecuado para ti o es lo adecuado que te enseñaron a hacer. Hay una frase ahorita, Ari nos va a decir de qué libro y les va a recomendar el libro. Inicia con una premisa muy interesante en uno de los capítulos que es culturas diferentes tienen códigos morales diferentes. Y esto nos cuesta, pero yo siento que mucho por este entendido de que nos creemos superiores, con este entendido de que siempre solemos catalogar o queremos juzgar desde nuestros ojos lo que está bien y lo que está mal. A lo que nosotros nos enseñaron, a lo que nosotros nos formaron, nosotros siempre emitimos un juicio. Y esta pues, soberbia, creo, es lo que nos impide avanzar, es lo que nos hace, al momento de enfrentarnos con otras culturas, enfrentarnos con otros seres humanos, pues eh, no ver como que las similitudes, ¿no? Siempre corremos a este sentido de buscamos más las diferencias que las similitudes. Y creo que si hiciéramos el cambio de switch y buscáramos más las similitudes con nosotros y las diferencias, podríamos ir mejorando. Pero bueno, no sé tú, Ari, bueno, que nos platiques del libro y cómo ves esta superioridad pues moral, personal, o no sé, qué tenemos los hombres o las mujeres. Bueno, es importante también que, como les habíamos dicho, o sea, al final este es un tema muy complejo. Entonces, pues sí sería bueno que antes de eso pues nos documentáramos, ¿no? Entonces, por eso también la idea de proponerles un texto
para que ustedes lo pudieran leer. Un texto que la verdad es cortito, pero sobre todo pasa algo que es muchas veces, sobre todo en el tema de la ética, que sabemos que es un terreno muy, muy complejo, muy peligroso, ¿no? O sea que hay que irnos casi de puntitas con ese tema. Pues por esa misma razón es muy difícil de comprender. Entonces creo que este texto logra muy bien el explicar la parte teórica y sobre todo aterrizar todo lo que vemos en la ética de problemáticas a situaciones muy concretas, casos clínicos, literal, historias, narraciones, ejemplos que pone el autor. Entonces, este libro se los vamos a poner en la descripción, pero se llama Introducción a la Filosofía Moral de James Rachels y está en el Fondo de Cultura Económica. Entonces, si no me equivoco, está en Bookmate también. Pues está en Bookmate, lo pueden descargar ahí. Ahí, aparte de que, bueno, tienen acceso a ese libro, tienen acceso a muchos más libros, porque pues como es una suscripción, está excelente y es un texto que puede ayudar muy bien. Entonces, les vamos a dejar el link en la descripción. Y bueno, respecto a ese tema, creo que me acordé mucho de que al final este tema que mencionabas, ¿no? Como de la superioridad moral, es algo que podría parecer como muy irónico, pero es algo que siempre ha existido, ¿no? Yo recordaba como el ejemplo de la época de Sócrates, por ejemplo, ¿no? En donde todos los pueblos que no eran o que no estaban en la antigua Grecia, pues, las poblaciones que estaban cerca, pero al final estaban alrededor, bueno, en los alrededores, eran pueblos que se consideraban bárbaros, es decir, que básicamente eran otros pueblos en donde se hablaba un idioma completamente distinto, en donde se tenían otras costumbres, en donde de igual manera la ideología ahí era un poco diferente. Entonces, sobre todo por esta diferencia cultural, era que en la antigua Grecia se les llamaban a estos pueblos bárbaros. Entonces, por eso cuando había una persona cometía algún delito y se le exiliaba, era algo muy grave porque básicamente se les refería a ellos como bestias, ¿no? Como personas que, que no iban que no iban a poder comprender realmente su forma de pensar y de vivir. Entonces se les consideraba como animales. Y nuevamente uno cuando lee esto, por ejemplo, en textos como de Platón o de Aristóteles, que es en donde se llega a narrar, se empieza a preguntar el por qué habrá como esta necesidad de superioridad. Y bueno, yo creo que también una parte obedece, y eso ya lo decía también Freud en algunos de sus textos, que obedece un poco a esta necesidad de supervivencia, ¿no? En donde aquello que nos es desconocido, entonces tratamos de darle como una explicación lógica y decir, bueno, yo soy superior a eso y entonces en este sentido yo mando sobre de esto, ¿no? También lo decía, lo han dicho muchos filósofos, ¿no? Un ejemplo, como les dije, es, bueno, se puede ver esto en Platón muy claramente, ¿no? En la forma en la que se refiere como a esas comunidades que están afuera de la antigua Grecia, pero a estas explicaciones que luego nosotros nos hacemos en nuestra cabeza, pues han hablado también muchísimos otros filósofos, ¿no? O pensadores, o psicólogos acerca de esto, ¿no? Entonces es como muy interesante, pero creo que quizás podría tener que ver con una necesidad de supervivencia, de tratar de entender, de situar en nuestro propio contexto a otras culturas, pero en realidad la otra cultura, que también es diferente a la nuestra, podría pensar lo mismo de nosotros. Entonces, realmente esta superioridad moral creo que llega a un punto en donde nos damos cuenta que es atribuida, ¿no? Nosotros nos la atribuimos a nosotros mismos, pero en realidad no es como que alguien realmente sea superior que un pueblo, que una cultura, que una persona, ¿no? Sin embargo, así nos desenvolvemos día con día, ¿no? O sea, hasta la fecha. Uno podría pensar, escuchando esto, ¿no? Que esto es algo que antes pasaba, pero es algo que todavía pasa, ¿no? Y es muy común, sobre todo quizá ya, incluso en la parte, por ejemplo, de las costumbres de una cultura a otra, pero también en las religiones, ¿no? En las ideologías. Siempre creemos que nosotros o que nuestra ideología es mejor que la de alguien más, que es superior, que es la correcta. Pero en realidad nadie tiene certeza de si es correcto, ¿no? Entonces, creo que pues es un tema también como bastante complejo esta parte de la superioridad moral, ¿no? Hilándolo un poco con lo que dices ahorita de la superioridad y de cómo nos sentimos estas últimas horas del desierto, como digamos por ahí.
Creo que parte de la injerencia es la religión en sí, cómo nace la mayoría de ellas en la idea de ser esta joya de la creación. Y obviamente, bueno, las religiones abrámicas ya en su momento más concreto y que son al final del día lo que arrastramos a nivel cultural en Occidente, en esta forma de ser elegidas, ¿no? Primero el pueblo judío, que es elegido, luego los cristianos, que son los salvados y que son los elegidos, luego los musulmanes, que son eh, pues, lo que viene del cristianismo, bla, 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 y al final del día te eligen, ¿no? Te elige Dios. Y el ser elegido te lleva como, te implica un contrato con esta divinidad hacia ser supuestamente mejor que los demás. Cuando tú tienes este llamado, ¿no? Incluso el cristianismo per se tiene el llamado de vayan a todo el mundo y anuncien el evangelio. En ese tipo de cruzada que en teoría es buena, que tratas de anunciar valores, que tratas de anunciar principios, pero al final del día estás diciendo que los valores o lo que tú estás descubriendo, lo que tú estás entendiendo, lo que tú estás comprendiendo, pues lleva algo implícito mejor que lo que está antes. Posteriormente, bueno, con la conquista, por ejemplo, acá de las Américas, y cuando vinieron los españoles, en teoría, o al menos el halo de lo que fue la invasión en un sentido espiritual era, pues yo cristiano me doy cuenta que los pueblos son bárbaros, que los pueblos no tienen lo que yo creo, y trato de instaurar mi cultura porque yo pienso que es mejor, ¿no? O sea, y en tema hay más matices, hay cosas ahí, pueden entrar turbulentas o no, pero la esencia a nivel moral, podría decirse, o a nivel espiritual, es trato de infundirle a las otras personas lo que yo creo que es correcto, lo que yo creo que es mejor. En ese sentido, en este llamamiento, en este llamado santo a, pues, a evangelizar, a anunciar, a bondad. Hoy día los misioneros, ¿no? Que van a África, que van a estas comunidades extremas, pues van a anunciar también el evangelio, anunciar lo que ellos creen y lo que ellos consideran que es la buena nueva y lo que los va a salvar y lo que los va a ayudar. No lo hacen en ese sentido de conquista, no lo hacen en ese sentido tan malévolo que a veces nos maquetamos o nos ideamos, sino simplemente en el afán de salvar almas. ¿Por qué? Porque yo pienso que la otra arma está contaminada o la otra arma necesita redención y pues yo puedo ser ese vehículo divino para salvarlo. Creo que entonces ahí la religión influye mucho. Sí es cierto que está de capa caída el día de hoy en muchas sociedades y todo, pero al final del día traemos valores cristianos y los vamos a traer por muchos, muchos siglos. Creo que es irrisorio pensar que por más que incluso el Vaticano se destruya o que pase algo con la religión establecida, estos valores, esos retos se van a romper, porque al final del día hay cosas tan básicas, ¿no? Como amar al otro, respetarlo, no robarás, no matarás, no cosear por el prójimo, estos mandamientos tan simples que no solo se rescatan en los mandamientos como tal, sino están los códigos de Hammurabi, que es uno de los principales decálogos y es el principal decálogo donde, bueno, la historia de la religión nos dice que quizá ahí Moisés se copió algunos se inspiró a bajarlos de la nube y transportarlos en la tabla. Cómo estos principios, cómo estas sociedades empezaron a organizar. ¿Por qué? Para encontrar conceptos o consensos. Porque al final del día es verdad que caer como un precepto universal es complejo, porque pues por más que coincidamos en muchas cosas, va a haber situaciones específicas en donde alguien se va a pensar una cosa y yo voy a pensar otra y no va a haber ley universal que nos haga pensar igual y que si no lo haría muy aburrido. Pero creo que para lograr la sana convivencia, para lograr esta comunidad y este avance en sociedad que al final del día nos permitió como especie avanzar, si no nos hubiéramos acomodados en grupitos, si no nos hubiéramos establecido, no hubiéramos construido ciudades, pues no estaremos donde estamos. Creo que eso nos lleva a estos consensos y estas decisiones que dentro del relativismo moral se puede catalogar como que quizá ya no es relativismo, ¿no? Yo lo sigo viendo como algo relativo porque al final del día no es que las personas de repente crean que esta cosa es buena o que esta cosa es mala, sino simplemente para lograr una sana convivencia o para lograr una armonía, como que se ponen de acuerdo en entablar una tabla común, ¿no? Una tabla rasa, lo más sencillo, que es lo que nos permite pues, avanzar y convivir. Y en donde, en el libro mismo que comentar y decir, no, si en toda si en la sociedad está permitido o no está mal visto matar, pues qué esperanzas hay de que puedas establecerse como sociedad si todo el mundo tiene miedo de que los maten porque no les pasa nada. Pues al final del día, estos preceptos universales, maquetados de miedo quizá por una ley, maquetados por unas ciertas connotaciones, es lo que nos permiten como sociedad pues, evolucionar. Pero no sé tú cómo veas, si es un precepto universal, a lo mejor establecer una sociedad y decir, estas cosas pues, están correctas y estas son incorrectas, o simplemente es más conveniencia
pues civilizatoria de, bueno, esto va a estar mal para que todos podamos estar tutti contentos y no pasa nada. Creo que, o sea, en la mayoría de las cosas tenemos que ceder, ¿no? Y creo que como sociedad lo hemos hecho, ¿no? O sea, me refiero a que sí tenemos que llegar a ciertos consensos, eso es 100%, creo que sí es, vaya, evidente en la historia, o sea, está patente en la historia de la humanidad, pero bueno, también es cierto que algunos filósofos han hablado de esto, ¿no? De lo necesario que es un consenso, a pesar de que no todas las personas estén beneficiadas y les gusta, ¿no? O que no estén de acuerdo. Y creo que tiene que ver justo con lo que decía hace un momento, ¿no? En que al final lo importante es sobrevivir, ¿no? Entonces, me acordaba incluso, ¿no? Que Descartes lo hacía cuando se preguntó incluso sobre todas estas cosas, ¿no? Sobre cuando empezó a dudar de todo lo que había a su alrededor, ¿no? De sus sentidos, de las experiencias que pasaban alrededor de los objetos, los otros, cuando puso en duda absolutamente todo, incluso se tuvo que apoyar de algo provisional para que pudiera realmente llegar a su cometido, ¿no? Él decía, no puedo preguntarme nada más por preguntar, sino que necesito, por lo menos en este tiempo en que voy a cuestionar absolutamente todo, tener que establecer una moral provisional que me ayude a sobrevivir, a asegurar que por lo menos voy a llegar a un punto, ¿no? O sea, por lo menos voy a llegar a un punto en donde, bueno, tenga verdades establecidas, ¿no? Pero una cosa no puedo hacer, que es dudar de que por lo menos yo soy algo que existe. Entonces, Descartes lo hizo, pero también otro ejemplo que creo que es muy evidente es en los contractualistas, ¿no? Este grupo, estos filósofos conformados por Locke, por Hobbes, Rousseau, ¿no? Que decían básicamente que para que este, nosotros como sociedad, como polis, funcionáramos, era necesario hacer un acuerdo entre todos, un contrato social que nos permitiera vivir en sana convivencia, ¿no? Entonces, eh, curioso porque, por ejemplo, Locke en este caso habló de la propiedad privada, ¿no? Algo que causaba como mucho revuelo en esa época, ¿no? Y entonces, obviamente, al hacer el contrato social también tenía que haber alguna estipulación acerca de lo que pasaría con la propiedad privada y quiénes iban a tener propiedad privada y qué garantizaba que alguien tuviera propiedad privada. Es decir, el contrato de alguna manera también generaba otros conflictos, pero al final necesarios. ¿Por qué? Porque, bueno, de acuerdo a esos autores, por ejemplo, en el caso de la discusión entre Hobbes y Rousseau, el ser humano es un ser destructivo por naturaleza, ¿no? Es un ser caótico, es un ser que siempre va a ver por sí mismo, no por los demás, es un ser egoísta en este sentido, o al menos eso era lo que algunos opinaban, como Hobbes en este caso. Y por eso es necesario que haya un consenso sobre qué normas, qué reglas se van a seguir, porque de lo contrario no va a funcionar. Y entonces eh, es bastante como interesante lo que proponen a lo largo de la historia estos filósofos, ¿no? También recordaba Kant cómo mostraba la importancia de llegar a un consenso y cómo en el caso a lo mejor de los extranjeros, ellos tenían que ajustarse a los preceptos de una determinada cultura o de un determinado estado, eh, independientemente de si ellos no creían o si el extranjero no tenía como los mismos valores o las mismas creencias. ¿Por qué? Porque al final era romper con la armonía de un estado, ¿no? Y eso iba a provocar problemas internos y bueno, desastrosos no solo para el Estado, sino para también los demás estados que estaban en relaciones o tenían algún tipo de relación con este, ¿no? Entonces, creo que al final lo que dices es muy cierto, ¿no? Esta parte del consenso es necesaria. Habría que hablar ahí, ¿no? O sea, como de preguntarnos si qué tan justa es. Yo evidentemente, bueno, no creo que sea justa en todos los casos, pero sinceramente no creo que en algunos o en todos los casos debamos buscar ese, ese fin. Creo que sería imposible alcanzarlo en ese sentido, pero no sé, ¿tú qué piensas de esto? Antes, antes de que se me pase y para no perder la tradición de tirarle hate a los filósofos, no, como Descartes dudó de todo menos de su duda, ¿verdad? Como dicen, ¿no? Sí, okay. Muy convenientemente. Ahí se las dejamos. Y una de las cosas interesantes de lo que comentas es, bueno, hay varias que quiero rescatar y creo que voy a iniciar con lo último que dices de Canis en los extranjeros.
Porque es algo curioso, eh, no sé quiénes hayan tenido la oportunidad de estar algún tiempo de extranjeros en algún país, fuera de tu país, viviendo alguna temporada. Y obviamente, dependiendo también de la sociedad donde caigas, pero pues tienen ciertos lineamientos como extranjeros y pierdes ciertos privilegios, ¿no? No es lo mismo ser mexicano en México con tus derechos y tu español, tu, todo lo que implica estar en México siendo mexicano, que quizás estando en México, siendo mexicano y viviendo en Argentina, en Estados Unidos, viviendo en China, viviendo en Europa, ¿no? Para un ejemplo muy palpable y muy divertido que puede hacer ilusión, lo podemos reflejar en el presidente actual de México, en cuanto estaba el uso del barbiquejo obligatorio en Estados Unidos, mientras él iba para allá a viajar, él lo usaba y lo tenía que usar en todas las intervenciones que hacía, pues tenía que usar incluso en el avión, tenía que usar cubrebocas. En México, o eso no estaba normado, pues él hacía lo que le daba en gana y no lo usaba y lo convivía libremente. Tenía ciertas diferencias que él no criticaba, que él no cuestionaba, porque se tenía que amoldar a una sociedad que estaba legislada bajo unos ciertos conceptos, y es lo que dices tú, ¿no? Como por más que sea el presidente en ese sentido, pues tenía que aflojar y tenía que decir, bueno, no puedo conflictar, no puedo hacer un drama aquí, porque aquí es en contra de la ley. En un país, pues sí, lo hago, en otro país no. Pero es interesante, ¿no? Cómo estos consensos, cómo ceder nos implica tanto, ¿no? Como algo que quizá desde nuestra libertad o incluso podríamos criticarlo en México, él mismo, criticar el uso de esto como mexicano, como figura de autoridad, y decir, no, es que no estoy de acuerdo en lo que sea, y todo el mundo le va a dar un discurso válido, todo el mundo lo va a escuchar y lo va a entender, y podemos estar o no de acuerdo con él, pero en otro lugar lo vamos a conflictar, y como al final del día, también en el libro lo comentan en el capítulo 2 que es el que analizamos un poquito, como siempre, por más que admiremos otras culturas, por más que nos gusten otros preceptos, por más que nos gusten otros ideales, al final del día creo que muchos estamos en el proceso que si nos dieran a elegir qué cultura elegir, o qué país vivir, o bajo qué normas estar, vamos a elegir dónde nacimos, porque es lo que nos creó, lo que nos formó, y sobre todo lo que nos da este sentimiento de libertad de poder protestar, que creo que nos lo da otro estado o otra situación, otro contexto. Siempre vamos a sentir ajenos, ¿no? Siempre lo viven personas que incluso viven mucho tiempo fuera de sus países, que al final ya saben que son de ahí o que pertenecen, pero no pertenecen y siempre tienen un halo de no ser propios de esa tierra. Y ese sentimiento que es medio raro, porque no logras como encajar y no logras pertenecer, al final del día te hace añorar tu lugar de origen, te hace añorar tus raíces. Y este añoramiento, este deseo de estar en tus raíces, te hace también criticarlas. Es divertido, ¿no? Es como, acepto, no acepto, me peleo, no me peleo, y puedo ser, soy muy rebelde en casa, pero al final del día voy a otro lugar y ahí sí me porto muy bien. En otra parte, en lo que dices de esto de cómo los seres humanos nos gusta destruirnos, lo vemos con guerras, como la que está en Europa. Eh, Está la otra parte, y es algo que entra dentro del relativismo cultural, moral, perdón, en donde entra el sentido del bienestar. Hay una máxima que nosotros reconocemos al Benemérito de las Américas, un Juárez, que es el respeto al derecho es la paz, o dicho de otro modo, una forma más poética, no hagas lo que no quieres que otros te hagan, y que muchos estos, sociólogos y antropólogos han como que concluido que quizás este puede ser un esbozo de algo que los seres humanos en teoría tenemos en común. Al final del día, no nos va a gustar que nos hagan daño, ¿no? O que nos lastimen, a menos que seas un masoquista que disfrute de esas cosas, pero el común de los mortales no va a disfrutar que lo golpeen, no van a disfrutar que a lo mejor roben mi lápiz, o no van a disfrutar que me griten en la calle y me insulten, o sea, y que bajo esa máxima, en teoría podríamos como universalizar el concepto de lo que yo no quiero recibir, pues no lo doy. Aunque entraría entonces la distopía de si yo no quiero, si yo quiero ser Diógenes, si no quiero recibir dinero, pues no le voy a dar dinero a nadie porque pues, yo no quiero. Obviamente es llevarlo al extremo, pero en ese sentido un poco humorístico de lo que puede ser el relativismo. Creo que en este concepto, yo no sé qué tanto es como que caerlo como algo universal, este sentido de yo hago lo que quiero que me hagan, y no es más como una comodidad precisamente eso que dices tú de esta destrucción de simplemente evitar destruirme, y pues si colateralmente no se destruye el otro, pues qué bueno, pero al final del día sobrevivo.
no estoy tan como de acuerdo en el sentido de que sea algo más universal, sino que es como una parte de la comunidad y de la atribución. Pero no sé tú cómo ves este sentido de, digamos, ¿es universal, no es universal este concepto o es algo más? Pues es que yo creo que, y tiene que ver con lo que mencionabas también, ¿no? O sea, y con el ejemplo que damos, por ejemplo, de los extranjeros, ¿no? Pero creo que al final es, es, todas las situaciones humanas son demasiado complejas, ¿no? Y prueba de ello es que cada cultura lo interpreta de distinta manera, ¿no? O sea, cada cultura, por lo tanto, si cada persona lo interpreta de distinta manera, bueno, ahora imaginemos como en las culturas, en los países, en las políticas, ¿no? Entonces, creo que al final sí se trata como de una cuestión de conveniencia, pero por ejemplo, creo que también trata de los valores que son, o sea, porque al final los valores son los que terminan moldeando la forma de pensar o la moral de cada cultura, por ejemplo, ¿no? Son sobre los morales es que se cimentan cosas como la ideología, por ejemplo, o las cosmogonías, ¿no? Entonces, creo que es complicado y primero, por ejemplo, en el caso de tratarse de una cultura, tendríamos que analizar a detalle cuáles son los valores que están en juego y sobre todo aprender también a identificar eh, que incluso si hay algunas culturas que comparten los mismos valores, no van a estar con la misma o no van a estructurarse con la misma jerarquización, ¿no? Habrá, por ejemplo, culturas que su principal valor a lo mejor sea, no sé, la fraternidad, por ejemplo, ¿no? Y atrás, digo, bueno, más bien abajo vengan todos los demás. Y habrá culturas que ni siquiera contemplarán ese valor, ¿no? Y entonces estarán acomodados de distinta forma. A lo mejor personas o culturas para las que la muerte no es tan importante, ¿no? Y entonces está hasta abajo y hasta arriba entran otras cosas mucho más importantes. Entonces esas personas estarán a lo mejor dispuestas a dar la vida por situaciones que normalmente alguien más o otra cultura no lo haría, ¿no? Entonces, creo que también aquí depende mucho de eso, ¿no? De no solo identificar como los valores que se comparten o los valores característicos de una forma de pensar, de una moral en específico, sino también la jerarquización de estos porque van a determinar la forma en la que actuamos. Y aquí lo verdaderamente importante no es, yo creo que sería equivocado de nuestra parte, ¿no? Decir que una correcta, bueno, una cultura está en lo correcto o en lo incorrecto, ¿no? Porque al final no hay como una escala de valores que con la que nosotros nazcamos y nos digan, esta es, a esta ciñanse todos o le pueden hacer ciertas modificaciones, pero en realidad estos son los valores que deben de tener todos. Pues no, sería más fácil sin duda y no estaríamos aquí preguntándonos este tipo de cosas, pero pues de mientras no hay. Entonces creo que depende mucho de la educación que tenemos, del contexto en el que vivimos, incluso algunas personas también de los privilegios que en ese momento tienen, ¿no? Eh, pero pues dependerá mucho de como de todos estos, de todo este sistema de valores. Ahora sí que puede cambiar de cultura a cultura y también pues de persona a persona y por eso justamente se vuelve más complejo. Ahora vamos a ponerle más carnita al asador y vamos a hacer, lo vamos a hacer sabrosona para divertirles a ustedes, para ponerlos a pensar. Eh, Quiero dar dos ejemplos, uno algo más sencillo, más, quizá más, pues sí, podríamos decirlo como sencillo, y otro algo más escabroso, en el sentido de esta parte de los consensos y estas partes de cómo llegar a estos acuerdos, o si sí, que si no. Uno, vamos a hacerle conocer la filosofía en la red, en el sentido de cómo, bueno, estábamos hablando de los consensos, ¿no? De entender estas tolerancias, cómo, qué hacer cuando hay una persona, en este caso ya aterrizando en gente concreta, y pues de repente tiene ideas diferentes de ti, tiene conceptos diferentes de ti, y de repente quiere publicar algo en filosofía en la red, no en algún sitio. Y como editor, como responsable, como quien controla el flujo editorial, hay editoriales así, hay publicaciones así que tienen marcada su línea moral, su línea ética, su línea editorial como tal, y dicen, de esto se habla, de esto no se habla, y si hablas de esto y lo checas un poquito, pues simplemente, no es que se te cancele, pero simplemente no se habla aquí, no se permite aquí, porque también no es ahí en el sentido de que cacería de brujas o te estamos cancelando, simplemente no es el lugar adecuado, no es el lugar que nosotros te alojamos para esto. Filosofía de la red tiene la máxima de ser un espacio de libertad, un espacio plural de diálogo,
y obviamente da pie a todos estos textos, a textos de diferentes temáticas, de diferentes estilos, abordando temas de todo índole, en donde lo he dicho ya varias veces y lo sostengo, muchas veces cuando lo reviso, cuando les doy el programar para tal fecha, hay ideas, hay conceptos en los que yo no coincido, ni en un 1%, a veces diametralmente son cosas diferentes a mí, pero salen. Y ese sentido es porque hay una línea, hay una marcada tolerancia, en donde qué es la tolerancia. Para mí y para el concepto de filosofía en la red es cuando entendemos dos conceptos muy principales en filosofía en la red, que es que no haya discursos de odio y que no haya incitación a la violencia. Mientras los textos de filosofía en la red no marquen esto, mientras no tengan esta connotación, pues valen, o sea, al final del día es libertad de expresión, es opinión, es reflexión, mientras haya este respeto, que comentaba hace rato, este respeto al otro, este respeto a la otra edad, y en donde no atentes contra su dignidad, todo vale. Pero ¿cómo lograr esto? Si se puede lograr, porque se dice muy fácil, ¿no? Yo lo digo muy bonita, y sí, todo el mundo entra y sale y lo que sea, pero al final, ¿cómo lo podemos lograr? Y creo que lo podemos comparar con en el sentido contrapuesto de, quizá yo en esta parte de permito, entrecomillado, se puede entender esto, el que sabe de este tipo de texto, y tú como dentro, como autora y como parte de toda la sinergia, también cómo lo vives, ¿no? Como de repente te puedes estar con tal persona escribió algo, lo viste y quizá no estás de acuerdo y al final no se te tocó convivir en una charla, en un debate, en un congreso o algo, y cómo compaginar estas cosas. Y al final del día, yo no estoy de acuerdo con sus valores, yo no estoy de acuerdo con sus conceptos, pero en esta parte de estar en comunidad, de abrazar la tolerancia, cómo compaginarla con ideas. Creo que primero cosas muy sencillas como ideas y después quizás nos vayamos a algo más crudo. ¿Cómo lo verías tú? ¿Cuáles son como estos los pasos para dentro de este relativismo, este entendido, esta razón, este poder consensuar una convivencia? Creo que, bueno, es todo un tema, ¿no? Pero creo que quizás algo fundamental es siempre saber que uno puede equivocarse, ¿no? O sea, creo que ese sería el primer paso, ¿no? Es decir, porque normalmente si nosotros lo ponemos en este contexto, ¿no? De decir, voy a hablar con esta persona para tratar de convencerla de algo, entonces, ok, la otra persona tiene que estar receptiva, pero en realidad tú tendrías que ir con esa misma disposición, de decir, yo también puedo equivocarme, puede ser que la otra persona no cambie de opinión, sino que yo sea quien cambie de opinión. Eso tendría que pasar, ¿no? Y bueno, otra cosa sería también diferenciar justamente lo que comentabas, ¿no? O sea, hay una distinción importante que es, no es lo mismo una opinión que un discurso de odio, ¿no? Porque hay personas que expresan lo que piensan, argumentando que se trata de su opinión, pero en realidad es un discurso de odio y son dos cosas muy distintas, ¿no? Por un lado, una opinión se supone que tendría que tener esta apertura de la otra persona, ¿no? Y saber que su opinión, que sabe que viene de él mismo y que por lo tanto se puede equivocar. En un discurso de odio estamos hablando de una imposición y no solo de eso, sino de una transgresión hacia la otra persona, de una incitación, de una invitación para que se transgreda la integridad de la otra parte, ¿no? Entonces, eso sería un discurso de odio muy diferente a lo que podría ser una opinión, ¿no? Y creo que, pero una vez que creo que estamos de este lado, o sea, del lado de la opinión, algo muy importante, suponiendo que ya, bueno, ya dominamos esta parte de la apertura, sería, en el caso de las personas que tienen estos discursos de odio, no apelar a la cancelación, por ejemplo, sino apelar a educar, ¿no? Y eso se puede hacer en muchos sentidos y se puede crear como toda una estrategia en donde nosotros podamos promover esto, que es primero mostrando esta actitud, digamos, frente a las personas que ya emitieron este discurso de odio, pero también hacerlo desde antes, ¿no? Evitando justamente que se vuelvan a perpetuar estos discursos de odio, ¿no? A lo mejor con los niños, por ejemplo, ¿no? Que al final, pues al final están como más expuestos, cada vez más expuestos a este tipo de, bueno, a redes sociales en donde, por ejemplo, Twitter es un caso muy evidente, ¿no? En donde se propagan estos discursos de odio muy rápido, ¿no? Entonces, pues lo correcto sería como en vez de apelar a la cancelación, apeláramos también a una estrategia educativa, a una estrategia de educar.
pero obviamente pues habría que diferenciar aquí o por lo menos tratar de identificar a nosotros como personas que opinan, ¿no? Que tenemos esta apertura, cuál es el límite, ¿no? En donde realmente nuestras palabras están siendo escuchadas o si más bien estamos gastando eh, nuestra energía y nuestra atención en algo que quizás no va por el camino correcto o a lo mejor no va a funcionar de esa manera. Lo que voy es que habrá como ciertas poblaciones, habrá ciertas personas a las que educar funcione y habrá otras personas que no, sino que hay que identificar como muy bien cuál sería el límite, cuál sería lo mejor que nosotros podemos hacer, pero creo que literalmente la mejor manera de empezar es esa, ¿no? Como mostrando apertura a nosotros mismos a la hora de expresar nuestras opiniones, porque si no se vuelve una imposición, se vuelve una orden y pues en el peor de los casos se trasladaría como a un discurso de odio, ¿no? Entonces, esas son como las cosas que yo pienso que se ven como relevantes. No sé si tú tienes algo en mente. Ahora, ahora vamos a apretar más esta situación y nos vamos a poner más filosóficos, más ácidos. Una cosa es cancelar o no cancelar, tener este dilema de no optar por cancelar Twitter o comprarlo si fuéramos millonarios y después arrepentirnos, pero una cosa es eso y abogar por ello, pero otra es cuando chocamos con cosas o con ideas que ya trascenden más, o sea, al final una idea, pues bueno, que tú pienses que fulano es mejor que sutano, pues está bien, y a lo mejor yo pienso que el cangrejo es inmortal y la mosca no, y no pasa nada, y pelearemos por medio de peperezos o lo que sea. Pero otra cosa es cuando nos enfrentamos a una situación donde quizá la otra persona come algo diferente, ¿no? Culturalmente no come. Podríamos pensarlo desde cosas tan sencillas como, sencillas, entre comillas, no sea un judío, que acepta vivir en una sociedad que se come puerco y su cultura, su moral, todos sus principios no están impuestos a ello y tiene que aceptar de alguna manera entrar por ahí o aceptar a otras personas que lo hacen, todas las complicaciones que le llevan internas, pero también cuando hay gestos o cuando hay acciones que implican estos actos que llamamos inmorales y no nos vayamos atrás de la historia, pues están hijas, no sé, como penas de muerte, como mutilación genital, como ese tipo de cosas que si las vemos desde un lado, desde nuestro lado, quizás son inhumanas, son malas o son incorrectas, pero desde el otro lado forman parte de un contexto histórico muy concreto. Algunas veces están justificadas por alguna creencia, por algún algo. ¿Y cómo poder entender esto? O sea, ¿cómo está una parte de lo juzgas, no lo juzgas, emites una opinión de está bien, está mal? Y otra parte, cuando es cosas rituales o cosas así extrañas de comida, lo que sea, bueno, pues quizá aceptar, probablemente no es tan difícil aceptar que la otra persona no se coma X animales que tú no comas, pues no pasa nada. Pero cuando es un gesto, cuando son penas de muerte, cuando son eutanasias, cuando son abortos, cuando son mutilaciones, cuando son eh, tener harems o lo que sea, hay cómo entiendes esta parte de este choque, cómo enfrentarlo. Porque esa es bueno, creo que para mí la parte más difícil igual. Te cedo la bola a ti y después me la contesto yo. ¿Cómo ves estas dos situaciones? Sí, pues definitivamente es como dices, ¿no? O sea, depende de la situación, pero obviamente ya sería como algo distinto porque entra una vida en juego, ¿no? O entran varias vidas en juego. Entonces, creo que la única manera en que se me ocurre ahora que podríamos nosotros como actuar sería primero tratar de entenderlo desde el fondo, desde el centro, pues, o sea, ya una vez que hemos presenciado como este choque de ideas o este choque de creencias, porque bueno, no quiere decir, o sea, lo que nosotros o lo que menos queremos que se entienda por relativismo moral es, bueno, que sí es cierto que es muy subjetivo lo que piensa cada cultura, pero por ejemplo, o sea, recordemos tan solo lo que defendía Platón sobre la esclavitud, ¿no? O lo que defendía, no sé, Sartre sobre la explotación o el abuso sexual infantil, ¿no? O sea, entonces, y ahora lo vemos a distancia y decimos, pues obviamente estaba mal, ¿no? Creo que puede pasar ahora lo mismo, pero creo que una buena forma quizá de hacerlo sería entenderlo. Porque como lo hemos dicho también aquí muchas veces es, no puedes hablar de un tema, no puedes dar argumentos para convencer a alguien de un tema
si antes tú no estás como bien informado de eso. Entonces creo que lo primero sería tratar de entender qué es lo que está pasando contextualmente en esa cultura, qué es lo que ha pasado, como la historia, y, y con eso entonces empezar a armar argumentos que sean obviamente no basados en falacias, sino que sean argumentos que, bueno, puedan encontrar soporte y apoyo no solo de tu parte, sino en otras personas, ¿no? Que también suene coherente para otras personas. Y entonces, obviamente, sería una causa o sería una lucha por la que no deberías hacerlo tú solo, idealmente, ¿no? Entonces, pero obviamente con este respeto, porque yo me lo imagino un poco como cuando tú le haces una opinión o cuando tú tratas de decirlo a alguien algo que tú piensas de su persona, en el mejor de los sentidos, ¿no? Pero eh, depende mucho en la forma en la que lo vas a hacer, ¿no? Depende mucho en cómo toques el tema, depende mucho cómo lo hagas. Y bueno, a veces tendrá como este buen recibimiento y habrá ocasiones en las que no, pero creo que de alguna manera tienes que encontrar, por lo menos tienes que hacerte un poco hasta este filtro socrático, ¿no? De pensar si lo que dices ya lo abordaste o ya lo andaste lo suficiente para saber si puede ser que tu opción sea mejor, si con tu opinión vas a hacer algo o vas a por lo menos hacer o dar algo más constructivo de lo que ya hay y si realmente lo estás expresando de la mejor forma, ¿no? Entonces creo que esto podría ayudar a hacer por lo menos una conciencia, que es lo que se requiere dentro de, sobre todo cuando se trata de alguna ideología, ¿no? O sea, como un poco el despertar esta conciencia, pero obviamente, pues teniendo este tacto, ¿no? Esta claridad para saber cómo abordar el tema de una manera en que pueda ser escuchado y no que escuchen tu opinión y solo sea desechada inmediatamente. ¿Cómo puedes hacer que la gente te escuche? ¿Cómo puedes hacer que la gente realmente tome lo que tú estás diciendo de una forma seria y realmente pueda haber un cambio ahí? Pero no sé qué piensas o cuál sería tu propuesta. Ahorita que hablabas, bueno, de lo de Sartre y lo de Platón, también creo que dentro de esta parte del relativismo y que también queremos evitar un poco que nos podamos ir por ahí o que pueda entender esto, es que muchas veces también tenemos que analizar y entender las cosas por el contexto, o sea, no es que estemos validando que esté correcto o incorrecto, eso lo deciden ustedes al final del día, si comparten o no la opinión con esos señores sobre esos temas, pues bueno, es su opinión y su decisión, pero evidentemente también no puedes juzgar bajo conceptos morales, cuando conceptos éticos, una idea o una opinión de alguien hace muchos años, en donde en su norma, en su sociedad, en su estructura, era lo normal y era lo habitual. O sea, es como, no sé si ahorita nos pusiéramos en 50 años que ya no hubiera puerco o pollo y criticáramos a todos los que hace 50 años comíamos carne, que pues eran humanos y acabaron el pollo y la carne. No vas a poder, o sea, no es viable discutir un elemento que en su contexto eran las normas, o sea, estuviera mal, estuviera bien, estuviera lo que sea, era la norma y era lo aceptado. Entonces, creo que a veces cometemos esos errores en este teorías de estar cancelando, eso de ser puritanos, en esto lo políticamente correcto, en donde como que queremos tanto purgar la historia o nos empeñamos tanto a dar una versión muy bonita de nosotros que queremos esconder en el tapete todo lo malo o lo turbio cuando la historia, y se nos enseña, y los historiadores lo saben más que mejor que nadie, pues quien no conoce la historia está condenado a repetirla, entonces es parte, ¿no? Es por qué negar que alguien que a lo mejor se admira, se respeta o hizo cosas extraordinarias, pensarlo de una manera concreta, de acuerdo a su época, y eso no lo hace malo ni bueno, simplemente lo hace hijo de su época. Ya después nosotros nos tocará pues analizarlo, juzgarlo, criticarlo, cuestionarlo, pero no satanizarlo por esos sentidos, porque son ideas que pues ellos pensaban que no estaban haciendo nada malo, o sea, para ellos era lo adecuado en su momento. En ese sentido también creo que cuando hablamos de culturas, una cosa que se puede malentender con el relativismo moral, o a los que intentamos o nos dicen a veces que somos muy relativistas, eh, es que se nos tacha que el entender es aceptar. Y es muy diferente. Una cosa es que tú entiendas el contexto, que tú entiendas el trasfondo, que tú entiendas el por qué lo hacen, pero otra cosa es que quizás tú lo aceptes. O sea, a lo mejor, pues yo entiendo que alguien quiera mutilar
a la mujer en los países musulmanes, porque pues para ellos el hombre tiene que tener más piezas que las mujeres tienen que ser destinadas a los hombres y lo que sea. Y lo puedes entender en el sentido de, bueno, tienen esta motivación, pero otra cosa es que tú aceptes esa motivación y digas, ok, sí, hazlo, órale, dale vuelo, o sea, son dos cosas muy diferentes. Cuando haces estos juicios o intentas como canalizar estos conceptos, se puede trastocar y te pueden malinterpretar, ¿no? O sea, en el sentido de, pues estás apoyando, estás de acuerdo, como que no, o sea, has entendido cómo separar, cómo visualizar estas cosas. Y creo que hay un elemento fundamental lo que hablábamos, ¿no? Es este consenso, es este entendido de, bueno, quizá esta sociedad hace esto, pero si se quiere integrar por ejemplo, Occidente o si se quiere integrar como la sinergia de nosotros, pues tienes que cumplir ciertos parámetros, ¿no? Si tal país hace estas cosas y está legislado y está normado, pero quiere venderle a Occidente, pues sabes qué, pues con permiso, de aquí para adelante tú no puedes hacer esto, nuestro tratado de libre comercio establece que no lo hagas, punto, si te gusta, qué bueno, si no te gusta, no lo hagas, y adelante, creo que esa es una en donde podemos entender y podemos concentrar y no podemos ocultar al final del día es entendernos, irnos comprendiendo e ir valorando. Creo que aquí, y algo muy importante para mí es ese sentido de la dignidad humana, ¿no? Lo que cada quien entiende por dignidad humana, en el sentido de respeto a la persona y de que realmente las prácticas que se hagan, los gestos que se hagan, pues no afectan a otras personas. O sea, al final del día, si tú quieres comer chango, porque muchas culturas se comen chango, si no te afecta a ti, si no te matan a ti como ser humano, si no te viene a comer chango porque quieres, pues adelante, aunque nos invada PETA más adelante, porque estamos moviendo el changuianismo, pero si lo quieren hacer, adelante. Pero cuando ya traes a la persona y cuando aceptas que mutilen, que lastimen, que laceren, creo que es cuando ya estamos dando un paso más cerca y cuando ya estamos como visitando todas estas situaciones. En ese contexto, en esta maraña, hay algo dentro del libro que le comentaba yo a Ari también que me gustó y que lo reflexioné de una manera diferente. Es como precisamente estamos en estos cambios morales, ¿no? En esos cambios de conceptos, desde cosas tan básicas que tendría que ser como el sufragio femenino, que hace 100 años era algo impensable y ahora es la norma en la mayoría de los países, en donde pues, bueno, ya las mujeres tienen educación o cosas de feminismo como tal, o cosas más básicas, los derechos de los niños, los derechos de los animales, todos estos elementos que ahora los vemos ya como algo normal, que algo antes no era tanto normal. Se dice que en el relativismo moral, comenta el autor, que es como estar ahí metidos, es como aceptar el no poderlos criticar. Es decir, que si yo critico que para las mujeres votan y porque antes no, entonces la sociedad antes era mejor y ahora no progresamos y ahora somos peores, va como en contra del relativismo, porque quiere decir que no estoy tan relativo, simplemente me estoy adecuando. Pero yo creo que estas adecuaciones que hacemos son lo correcto, o sea, al final del día, el relativismo moral para mí es como es ir a moldearnos, es ir entendiendo que somos seres cambiantes, y que dependiendo de nuestro contexto, nuestra situación, nuestro aprendizaje, nuestra interacción con otras personas, con otros mundos, nos hacen ser flexibles. Y creo que el ser relativista, en ese sentido, es estar abiertos a que yo no tengo una verdad, a que mi manera de entender el mundo no es lo correcto, sino que hay maneras diferentes y que quizá puedo abrazar y puedo tomar de un poquito de todos y dar mi versión, mi entendido, mientras, como digo, no afecte a la otra edad. Pero no sé tú cómo ves esta última parte del texto que vimos y esta parte de si hay mejora, si no se puede mejorar, si evolucionamos, si no. ¿Cómo ves esta cuestión? Pues coincido mucho, por ejemplo, en esta parte que dices de que al final tiene que haber como ciertas cosas mínimas, ¿no? Que tienen que existir para que, bueno, todas estas percepciones o todas estas construcciones morales se sostengan, ¿no? Y en el libro incluso también hay un capítulo en donde habla de un concepto que se llama la concepción mínima de la moral. Entonces voy a leer como la definición que da porque es muy interesante y tal cual como lo dice, pues es la condición mínima que se tendría que tener para que entonces podamos hablar o para que la ética por lo menos tenga sentido, ¿no? Entonces, esta dice así como la concepción mínima puede enunciarse ahora muy brevemente. La moral es como mínimo el esfuerzo de guiar nuestra conducta por razones, esto es, hacer aquello para lo que hay las mejores razones, al tiempo que damos igual peso a los intereses de cada persona que será afectada por las cosas que hagamos. Creo que es muy parecido
al imperativo categórico de Kant, ¿no? Yo diría que es bastante parecido porque, bueno, o sea, Kant lo que dice es, una de las preguntas que se proponen para hacerlo como más sintetizado es pensar, esto que estoy haciendo ahorita, ¿qué pasaría si de repente se volviera una ley universal y todos actuaran como yo actúo hoy? ¿No? Y entonces ahí es cuando muchos nos metemos en problemas, ¿no? Porque decimos, bueno, o sea, esto evidentemente me conviene a mí, ¿no? Muchas personas dicen, es que ¿qué tanto puedo mentir? O sea, nada más estoy mintiendo una vez yo. Pero sí, tú dices eso y otras 500,000 personas lo dicen también todos los días. Entonces ya de repente ya no es uno, sino ya son varios. Entonces, creo que algo muy importante y algo que resalta también incluso dentro de las concepciones mínimas que debería de haber debería tener la moral es eso, ¿no? Es pensar un poco en qué pasaría si de la manera en que nosotros nos estamos comportando hoy lo hicieran al igual todas las personas, todos los días, todo el tiempo, ¿no? Creo que obviamente ahí no se podrá llegar al consenso que antes mencionábamos, evidentemente, ¿no? O por lo menos sabríamos que estaríamos mintiendo todos, llegando a un consenso, pero de todos modos nadie lo está siguiendo, ¿no? Como suele pasar en algunas cosas, ya digamos en una ciudad o en un estado en funcionamiento, ¿no? Entonces, creo que tener como mínimo, o sea, tener como ciertos mínimos a respetar para que la ética funcione, tendría que ser lo ideal, ¿no? Hay otras cosas que, bueno, incluso hasta es complicado para la ética misma definir esto, pero hay algunos manuales de ética que dicen que otro de los principios mínimos es la vida, ¿no? Pero igual la vida es algo muy complejo, ¿no? O sea, por ejemplo, tan solo tocando el tema del aborto, por ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, tocando temas como la eugenesia, ¿no? Entonces, o sea, me refiero también a conflictos o cosas que han pasado, bueno, eugenesia, eutanasia, muchas cosas que al final ponen en juego la vida, que estamos diciendo en general de, de muchas cosas que entran tanto en el, en el terreno ético como en los temas de la moral, en donde es evidente que, bueno, la respuesta quizás a veces no es tan sencilla, pero habrá que pensar como en una posible solución, ¿no? Entonces, creo que por una parte eh, es necesario eso, ¿no? Como una especie de paquete mínimo indispensable que debería tener la ética, una especie de moral provisional a la manera en que lo hizo incluso Descartes, en donde no se trata de que hagamos de la vida como una especie de manual en donde tengamos que determinar qué es mejor y qué es peor para un cierto momento, o que tengamos que vivir como en una incertidumbre constante y hacer uso de ese manual de vez en cuando, porque bueno, cada situación es única y ya lo decía Aristóteles, ¿no? Hay que evaluar como cada situación de acuerdo a, pero tenemos entendido que también eso puede llegar a ser cansado y que, bueno, a la larga eso quizá no sea muy práctico, ¿no? Entonces, creo que por lo menos tener esos principios o esos mínimos viables puede ayudarnos para que la ética tenga un sentido. De lo contrario, pues es un poco como funcionaría un escepticismo no del tipo de Descartes, ¿no? Sino un escepticismo puro que nada más duda por dudar y no un escepticismo metódico, ¿no? Que duda para encontrar una respuesta en específico. Entonces, por eso creo que sería como indispensable tener estos principios mínimos. Ahorita que hablabas de vida, me quedé pensando también en ¿cuál vida? ¿La vida humana? ¿La vida animal? ¿La vida vegetal? Cuál vida vale más? ¿Cuál vida vale menos? Puras de esas. Nos ponemos aquí a filosofar y no paramos. Eh, Creo que sí, esto de los principios, esto de la cajita como de herramientas básicas es clave. Se puede ver, como lo dije, con el código de Hammurabi, que es uno de los principios básicos de los primeros vestigios. Están los 10 mandamientos que cristianos, no cristianos, creyentes, no creyentes, tienen una base ahí interesante a nivel legislativa, pues se analiza, se estudia y creo que la mayoría de las sociedades se puede apegar a este, quizá quitando el primero, ¿no? Del señor estudioso y estas cosas, pero la base estructural te puede dar a una parte. Ya cosas más modernas de sociólogos y de antropólogos han hecho estudios con niños, por ejemplo, sobre empatía y cómo hay ciertos instintos medios innatos. Por ejemplo, hay un estudio de la Universidad de Oxford que hicieron que
ponen unas caricaturas con varios personajes. Uno de esos personajes siempre le hace bullying a los otros, son niños de 3 4 2 años, y al final del día, bueno, la caricatura están haciendo el bullying a dos, tres monos. Después les presentan estos personajes en peluches, en bonitos, y los niños se descartan más o empatizan por aquellos que sufrieron y descartan al malo, descartan al que les hizo bullying, descartan a aquellos que les hizo pasar mal. Y es como que este análisis de que, curiosamente, esta parte de hacer el bien, de buscar el otro, buscar la bondad, creo que son elementos que quitándole lo místico, lo religioso, lo mágico, hay, o sea, al final del día, creo que innatamente tenemos algunas maneras muy básicas, instintivas, como muchos animales, de proteger a la manada, de proteger a la especie, de cuidarnos, de velar por el otro, de empatizar, que quizá trabajándolos bien y entendiéndolos en ese sentido, sí nos podemos ir por ahí. O sea, al final del día, como dices, es necesario, es básico tener nuestro cajón desastre, ¿no? Ahí pues, donde está lo más básico, el corrector, el lápiz y el borrador, nada más para tener lo más elemental, y de ahí construir, y quizás aquí ya, pues cada cultura, cada sociedad entenderá muerte, vida, eternidad o lo que sea, de diferentes maneras, justicia, paz, pero siempre bajo estos ideales, y que al final del día también la sana convivencia entre países, pues tiene que implicar conceptos tan básicos como el no traspasar fronteras, la paz, el trato de extranjeros, cosas tan se pueden decir tan simples, pero son tan complejas y tan políticas, tan geopolíticas. Pero creo que apuntando esas bases es lo que nos permite pues, establecernos como sociedad y mantenernos, ¿no? Y convivir. Y pues si llegaron hasta acá, hasta el final del episodio, pues agradecerles que nos hayan acompañado en esta tarde, día, mañana filosófica. Igual les queremos comentar, les queremos preguntar, hemos estado jugando un poco con las temáticas, le estamos metiendo películas, como siempre, le estamos metiendo reflexiones y también ya nos estamos metiendo temas más densones en ese sentido, más divertidos. Entonces, igual, coméntenos si cosas como el estoicismo, ahora el relativismo moral les agrada, les gusta esta manera también de abordar esos temas filosóficos, para meterle más carnitas por ahí, no solo irnos a analizar películas o cosas más de cultura popular, sino también meterle esta onda, y darle para allá. Y pues aprovechando la cultura popular, vamos a traer una película, como costumbre. Bueno, no es como costumbre porque no es de animación, pero vamos a traer una película súper interesante y que curiosamente, además de que es una película y que está, bueno, ya verán si nos gustó, ¿no? Pero tiene un tema ahí filosófico también interesante, tiene un tema denso, entonces, ¿de qué película vamos? Bueno, como dice Miguel, sí se sale un poco de nuestra línea, pero eso es como lo interesante. Pero vamos a analizar Batman. La nueva, el Batman Nemo, así que si nos ven ahí medio raros en los ojos del próximo episodio, ya saben por qué. Compren, adquieran acá el anuario de Filosofía en la Red, está en Amazon, está en la Play Store y está en BookMate también, así que pueden leer la introducción a la moral y rematan con el anuario, parte de la suscripción, así que igual les vamos a dejar el código acá abajito. Y pues Ari, pues no sé si lo hicimos bien, si lo hicimos mal, eso es relativo creo, pero al final, gracias por una tarde, noche, día más en Letras Habladas.